Hola y bienvenidos, muy bienvenidos nuestros oyentes de nuestro programa Hacia la Luz. Vamos a tener otro mensaje, un mensaje de Dios, de parte de Dios. Y realmente es una palabra que os quiero dar porque el mismo Señor en alguna mañana me habló por esa palabra en Isaías 44, versículo 22, dice: Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Para empezar, aquí realmente viene una buena noticia. Y cuando se habla de buena noticia en el asunto de religión en cuanto a Dios o Biblia, para la mayoría de la gente, y como observamos, ya no hay más atención, ya no prestan atención, porque es algo, sobre todo en este tiempo moderno, algo que ya no pega, ya no se quiere. Pero te digo, amigo y amiga, nadie da una promesa tan grande, nadie habla como Dios. Y sabemos exactamente que si Dios mintiese, no sería Dios. Por lo tanto, ¿cómo podemos fiarnos de Dios? Él tiene un libro. Él inspiró a varios hombres de la antigüedad, dice hombres santos, no cualquier hombre, y les inspiró para que hablen de Él, para que reciban su mensaje. Y esta palabra es, según el propio testimonio de la Biblia, esa palabra es el pan de vida. Esa palabra es eterna. Si una palabra es de Dios, o si Dios habla, la palabra es eterna, la palabra es fidedigna. Y la Biblia también dice que la palabra nunca pasará. El mismo Jesucristo nunca pasará. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Entonces esto nos invita a confiar, amigo. Estoy seguro que tú tienes problemas en la confianza. ¿A quién confías tú? ¿En quién tienes confianza? La misma Biblia dice: no tengas confianza en el hombre. Incluso en el propio corazón, en la propia opinión, en el apoyo en sí mismo, no se debe confiar. La misma Biblia dice que maldito el hombre que confía en sí mismo, en su propio corazón. Entonces, concluimos, y está en un versículo: bendito el hombre que confía en Dios. Así que hoy vamos a hablar sobre esa enorme invitación, y también en esta invitación hay algo más. Habla de redimir. Lo voy a leer de nuevo. Yo deshice como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Entonces está hablando Dios. Y tú puedes confiar en esta palabra porque lo dice Dios. Además, si uno entra en esta cuestión, Dios empieza a moverse, a actuar. Mientras estamos fuera y no le creemos, no pasará nada y parece que es una palabra de mentira o vacía, vana. Pero si Dios ha hablado, amigo y amiga, si Dios ha hablado, realmente puedes tú averiguar si es así con tu propia vida, con la reacción que va a ser si tú crees. O sea, tenemos que entrar en esta cuestión, lo que Dios dice. Es como en un camino seguro. Jesucristo dijo de sí: yo soy el camino. Y aquí está, tenemos una palabra que se nos dirige al ser humano y vamos por ese camino. Es seguro y nos hace bien. Y Dios beneficiará siempre a la vida que confía en Él y no otras vidas, la que confía en Él. Entonces te invito, querido amigo, altamente y calurosamente, que te fíes de la palabra de Dios. Que escuches bien, y te lo leo de nuevo. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ahora, vamos por partes. Aquí dice: yo deshice como una nube tus rebeliones. Claro, tal vez pienses: mis rebeliones, bueno, pecados tenemos todos, pero rebeliones no tanto. Aquí está hablando el Señor en aquel pueblo Israel de la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Pero la misma palabra vale también para el Nuevo, porque la Biblia dice que el ser humano es pecador y
y que en la cruz de Jesucristo, cuando Él murió por los pecadores, dice por el mundo entero, los pecados del mundo, Él quitó los pecados, Él reconcilió al mundo consigo, que es un mismo versículo del apóstol Pablo. Cuando Cristo murió en la cruz, hizo algo grande, 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 y es buena noticia. ¿Sabes qué hizo? Tu culpa, tu pecado, mi pecado, los pecados de todos los tiempos, los pecados hasta el futuro, todo ha caído en la cruz. Y en la cruz Jesús pagó con su sangre, con sus sufrimientos, su sangre, su muerte, dando su vida por amor. Ahí canceló tu culpa. Por eso dice, aquí podemos leerlo del Antiguo Testamento, porque ya Jesucristo murió y ahora es una palabra más válida todavía, más universal. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones, como una niebla tus pecados. Entonces, gloria a Dios. ¿Has pensado en dar gracias a Dios de que Él removió tu pecado? Ahora, hay que decir también que y claramente, no por eso la gente va al cielo, porque Cristo murió por todos los pecadores, entonces irían al cielo directamente sin hacer nada. No, ocurrió una primera reconciliación con el mundo entero. O sea, Dios, cuando Jesucristo murió en la cruz, Él reconcilió el mundo con Dios Padre. Pero la reconciliación personal ocurre cuando alguien empieza a creer. Por eso dije al principio, tanto énfasis en que creamos la palabra de Dios. Esto tiene que ver con unirse a Dios. Si tú, amigo, me cuentas algo y no te creo, eso nos desune. Y si yo te creo completamente lo que tú me dices, en algún asunto que tú me confías en mí y me lo dices, yo te creo, te honro y eso nos une. Lo mismo pasa con Dios. Si le creemos, le honramos. ¿Y a quién mejor creer sino en Dios? Hay que creer, hay que confiar en Dios. Es la primera parte. Vamos a escuchar un poco de música. Por la ciudad corren, sobre muros van, soldados cumpliendo su palabra fiel. Delante de Dios temblará la tierra y el firmamento se estremecerá. La voz del Señor delante de ellos va. La voz del Señor delante de ellos va. Toca trompeta en Sion, Sion, da la alarma en mi monte santo. Estamos en la palabra que ya avisé antes, es una promesa y también es el pleno evangelio. Evangelio viene del griego y significa buenas nuevas, buenas noticias. Y aquí tenemos la buena noticia, es cuando Dios habla e invita. Dice, yo deshice como a una nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vamos a empezar en un momento en el asunto pecado. Si Dios vio que el pecado nos separa entre Dios y el hombre. O sea, cuando se dice pecado es todo lo que es injusto cara a Dios, según el pensar de Dios, según la justicia divina, que es y debe ser el patrón para también los seres humanos. La justicia de Dios debe ser nuestra justicia. Y en la justicia de Dios tuvo que condenar al hombre porque pecó, pero a la vez, por su amor, tuvo que salvar al hombre, y lo hizo. Entonces la buena noticia es, tú, amigo, puedes ser librado del pecado. Puedes ir al cielo, puedes volver a Dios. Realmente el camino está abierto a Dios. Pero tenemos que hablar del asunto pecado. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la vida anterior? Como dice, si alguien se convierte a Cristo, tiene una vida vivida antes y ahora viene la nueva vida después. Y en la vida antigua dice, Pablo escribe a los Efesios, a la iglesia evangélica en Éfeso, os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ves? Por gracia sois salvos. Juntamente con Cristo nos dio vida. O sea, Cristo nos dio vida desde la cruz, cuando murió en la cruz. Pero es una vida que aún no se puso en acción, porque todavía había que creer y entregarse al Señor, pedir perdón y recibir este perdón. Pero lo importante es aquí ver dos cosas. Que el pecado tiene relación estrecha con los demonios, con Satanás y los demonios que quieren que pequemos, que quieren que ofendamos a Dios. Y a la vez, nuestra llamada carne, dice que la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, todo lo que en lo que nos movemos en el yo es saturado y es influenciado por la separación de Dios, por el pecado. Así que el pecado llama al pecado, y el pecado nos separa de Dios, y el pecado impide que creamos en Dios y que nos movamos a Él. De ahí viene que realmente cuando se predica el Evangelio hay muy poca gente que se escucha, que tiene interés en dar sus vidas al Señor, en pedir perdón, en recibir y aceptar esta invitación amorosa que dice: vuélvete a mí porque yo te redimí. O sea, querido amigo, Dios te ha redimido. Ahora, si no lo crees, no te habrá redimido realmente. Y si lo crees, lo ha hecho ya, pero con la fe nos apropiamos de esa oferta. Es como recibir lo que Cristo da. Así que tenemos que hablar del asunto pecado. Pecado es todo lo que para Dios no es aceptable, le ofende. Porque tú y yo también tenemos el mismo pensar. Sabemos que la gente puede pecar contra nosotros, contra mí, contra ti. Lo que tú llamas injusticia, maldad, y te vas a vengar, etc. Y mucho más Dios. El ser humano peca contra Dios. Y eso empezó ya en el primer matrimonio, cuando Dios dijo que hagan esto y no aquello, e hicieron lo mal, lo hicieron lo prohibido. Y esto fue la caída, y desde entonces toda la clase, todo el ser humano, todos los descendientes de la primera pareja llevan ese cáncer dentro de sí, esta separación de Dios. Pero Cristo murió en la cruz, y la Biblia llama al Señor Jesús como postrer Adán o segundo Adán. O sea, el primer Adán, primer hombre, pecó, pero el Adán Cristo, el hombre verdadero, hombre y Dios verdadero, arregló otra vez lo que el primero rompió. Así que es una buena noticia, muy buena noticia. Solo hace falta que lo creas. El problema está en creer o no creer. ¿Qué haces tú con esta oferta? Con el Evangelio, las buenas noticias que ningún ser humano puede hacer. Bueno, aquí te doy la oferta en el nombre de Jesús, porque el Señor dijo a sus discípulos que lo predicasen así. Él mismo no viene a predicarlo, ni manda a sus ángeles. Él hace nuevas personas, Él limpia a las personas, las que creen en Él, y luego las manda a evangelizar, a predicar. Y por eso es una oferta de hombre para el hombre, pero la oferta viene de Dios. Por eso se habla en el nombre de Jesús. O sea, amigo, puedes saber, en mi nombre no te voy a decir nada. Yo no soy nada. Yo no soy un ser humano. Yo necesito al Señor. Pero soy un ser humano que me salvó el Señor. Por tanto, tengo la obligación de decir a mis amigos, vecinos, conocidos, que reciban el perdón de sus pecados, reciban el Evangelio, reciban a Cristo mismo. Jesús está esperando. Es muy fácil. Así que es una buena noticia. Hay una mala noticia. Si no aceptamos la buena noticia, la más mala noticia es la que
Si un ser humano muere en sus pecados, realmente queda separado de Dios, y el Señor Jesús ya no será el abogado, el salvador, como hoy es, sino el juez, y que no deja pasar ninguna injusticia. Y luego el mismo juez ordenará pasar a la eternidad lejos de él, lo cual se llama infierno. Y hay un sufrimiento lejos de él, para siempre. Dice tinieblas, llamas oscuras, etc. Y ahí no habrá diversiones, no hay nada, oscuridad, soledad. Pero habrá muchos ahí, pero no se podrá hablar, no se podrá disfrutar. Por eso es urgente que recibamos esta noticia, esa invitación. Es una invitación del Dios verdadero, del que amó hasta la muerte. Y ahora, ¿cómo decimos no? Claro, está que si Jesús perdona los pecados, si a mí me perdona los pecados, entonces es lógico que me separe hoy y cada día de los pecados. Pero lo que el diablo ofrece hoy puede ser muy interesante, muy interesante. Y realmente los cristianos también tienen problemas con el pecado. O sea, a veces meten la pata, a veces se acercan. Y el Señor nos tiene que perdonar de nuevo. Y tenemos que aprender en acercarnos tanto al Señor para que pierda la naturaleza vieja y el diablo pierda la fuerza y no ofendamos de nuevo a Dios. Pero existe una salvación segura cuando uno se acerca a Cristo y lo demás es Él ayuda. Él es el gran pastor para sus ovejas. Seré una oveja del Señor que Él me pastorea. Y pastorear significa Él me da de comer y me guía hasta toda la eternidad. Me prepara un lugar. Es otra parte de la buena noticia. Ahora, amigos, vamos a hacerlo un poco más claro. Y vamos a ver, realmente vamos a tener un poco de teología del Nuevo Testamento. La enseñanza acerca de la salvación. Eso es muy importante porque no podemos hablar cualquier cosa. Ya lo dije antes un poquitín, citando un versículo de Romanos 5. El apóstol Pablo a la iglesia en Roma, mucho antes de la existencia de la Iglesia Católica, que sea eso muy claro. Lo primero que en Roma hubo, en nuestro tiempo, en nuestra época del Señor Jesucristo, lo primero en cuanto a religión cristiana fue una iglesia evangélica de Roma, en Roma y en otras ciudades. Atenas, en Tesalónica, en Pérgamo, etc., en Cesarea, Jerusalén, en Samaria, etc. En muchas ciudades del primer siglo, así también en Roma, fundada por judíos creyentes que se convirtieron a Cristo. Eso es maravilloso, ¿verdad? Así que, ¿qué escribió Pablo? ¿Qué les explicó a los cristianos en Roma? Lo siguiente, Romanos capítulo 5, voy a leer los versículos 8 al 11 y después hacia el final 18, 19. Vamos a ver. Dice Romanos 5, versículo 8, «Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios contra aquellos que no se mueven, no aceptan la salvación en Cristo. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Siendo enemigos el mundo entero, cualquier pecador, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, cuando Cristo murió, el mundo entero fue reconciliado con Dios. Mucho más, estando reconciliados,
seremos salvos por su vida. Aquí vemos que hay una segunda reconciliación y es la personal, la que uno recibe, la concreta, la personal, cuando alguien dice, yo acepto, Señor, que tú has muerto por mí, me arrepiento de mis pecados, vengo a ti, renueva mi vida, entra en mi vida. Y esto le gusta al Señor. Entonces, un alma está completamente reconciliada con Dios. Y ahora, en el mundo entero tiene cierta reconciliación, pero no es suficiente para ir al cielo. Voy a seguir leyendo el versículo 11, Romanos 5:11, y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, muerte espiritual, que es separación de Dios, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y eso se ve en el mundo entero. Nada más encender el televisor, o ver lo que hay actualmente, y hay avalanchas de noticias que tienen que ver con el pecado. Causante, el gran causante, el pecado, la todavía irreconciliación del hombre contra Dios. Mientras que Dios nos ha reconciliado ya. O sea, está hecho, está en camino, en medio camino ya. Pero la gente no quiere y nos quedamos en la irreconciliación, en el pecado, en la llamada muerte espiritual. Porque para Dios lo que no tiene contacto y comunión con Él es una muerte. Es el sentido de la muerte, separación del Creador, separación de la llamada vida. Jesucristo es la vida. Esa vida es para el hombre. Tú y yo tenemos, yo tengo una doble vida, tú tienes, supongo, una vida has recibido de Dios. Esa vida que te da, que es visible, ¿no? Pero necesitas una nueva vida de Cristo para no quedar en la muerte, en la separación con Dios. Y es una oferta. Oye, ¿quién puede decir no? ¿El que nos quiere dar una vida y quitarnos la muerte encima? No estoy hablando de la muerte que ni siquiera merece este nombre. Cuando el cuerpo no puede, va al cementerio y la gente lo llama muerte. No es lo que la Biblia principalmente llama muerte. La muerte es mucho peor. Es la separación entre Dios y el hombre. La eterna separación. Por eso viene la invitación de parte del Señor. Ahora, al final de Romanos 5, así como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno, Jesucristo, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Aquí está explicada, es la teología de la redención, de la salvación, del rescate. Cristo nos rescató con su sangre, con su sufrimiento, con su muerte. Luego resucitó para que tengamos la garantía de que lo que Él hizo o dijo también era verdad. Jesucristo no puede mentir. Pues vamos ahora, tras una pequeña pausa, a la última parte y hablamos directamente de la teología de la salvación con unos versículos más para que tú realmente sepas qué tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Fundamentalmente, no tienes que hacer nada, pero tienes que tener la actitud correcta hacia el amor de Dios, hacia la oferta de Dios. Estamos con la invitación desde el profeta Isaías, capítulo 44, que dice: Yo deshice como a niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Cuando dice, vuélvete a mí,
La palabra volver significa que uno vuelve al lugar donde ha estado ya. Eso es muy interesante. Aquí no se nos dice que vayamos a Dios, que conozcamos a Dios, sino algo más. Es volver a Él. ¿Por qué lo dice así? Volver. Y te pregunto, ¿has estado con Dios antes? Porque si la Biblia utiliza la palabra volver, ¿de verdad sí? ¿Es así? Tú has estado con Dios como niño. Porque Dios, amigos preciosos, Dios no hace pecadores en la barriga de la madre. Dios no engendra pecadores, sino personas salvas, pero se pierden en el camino. Se pierden en el camino. Por eso es tan importante guardar nuestra juventud para que no se desvíe. Entonces el viaje de la vida empieza y es un simple alejarse de Dios, a la carne. Y diariamente se nos alimenta, se nos invita a disfrutar lo que nos aleja más de Dios. Y ahora hay una pequeña voz. Y esta es una de las muy pocas que hay. Vuelve a mí, vuélvete a mí porque yo te redimí. Dios nos redimió ya. Cristo murió por nosotros. Es un valor incalculable, inconmensurable. Nadie da tanto como Dios. Vamos a ver ahora en Salmo 103, el versículo 11 y 12. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso hizo Jesucristo. Como occidente y oriente nunca se tocan, eso es lo contrario, uno es la contraparte, ¿no? Oriente y occidente nunca se pueden tocar. Es el lado opuesto. Así lo que hizo Jesucristo, así nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras rebeliones, las hizo alejar de nosotros. ¡Qué maravilloso! Ya puedes dar gracias. ¿Por qué no ahora mismo? Da gracias, Señor Jesús. Lo dices en tu corazón. Pero vamos a ver, hay más. En Jeremías, ahora lo hacemos un poco más concreto, más y más concreto. En Jeremías 33, versículo 3, hay un versículo que siempre agrada a cada creyente. Dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Claro que no conocemos los caminos de Dios. Que Dios nos enseñe, nos hable. Y somos tan duros en creer lo que Dios dice. Creemos con más facilidad lo que el hombre dice. Las mentiras, más fáciles que creer que esa grandiosa verdad. Clama a mí. Es una voz personal, cuidado. Dios te habla a ti, al individuo, al que busca. Clama a mí y yo te responderé. Tuyo es lo primero y para Dios viene el segundo. Pero tienes que hacerlo primero de todo corazón. No solo pensar, voy a probar y clamas algo así de medio corazón y Dios no te responderá. Seguro que no. Tiene que ser de todo corazón, como si estuvieras ahogándote. Clama al Señor Jesús y Él te responderá. Vamos al Salmo, de nuevo Salmo 51, que es una situación del rey David que sufrió en su vida y volvió al Señor. David se alejó del Señor un tiempo con muchos pecados. Él volvió a Dios, se arrepintió y ahora está el Salmo 51. Leemos el Salmo 51, versículo 9 y 10. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí ves, David tuvo confianza en Dios y volvió a Él. ¿Dirás tú lo mismo? ¿Dirás tú esto mismo? Yo lo he dicho varias veces y está en tu Biblia. Salmos 51, versículos 9 y 10. Y realmente Dios esconde el rostro de los pecadores. Pero si estamos arrepentidos, Dios empieza a interesarse, a acercarse.
a ver lo que haces. Clama a Él. Luego está, vamos al Nuevo Testamento, el tiempo de los apóstoles. Ellos predicaban este evangelio primero a los judíos y había reacciones muy duras, ¿no? Algunos se convirtieron, otros no. Y de ahí luego los apóstoles fueron a todo el mundo, se repartieron a Europa, a Asia, etc. Leemos en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y envíe a Jesucristo que os fue antes predicado. Así que Pedro, el apóstol Pedro, reúne el propósito y dice, arrepentíos y convertíos. Y es lo concreto que tenemos que hacer. Eso realmente hay que hacer. No es una obra que hacemos, es una actitud, es un movimiento a Dios. Eso no es una obra. Obra sería obra de caridad, lo cual no salva a nadie. Por más obras que hayamos hecho, mucho más importante es que nuestra actitud frente a Dios. ¿Cómo es nuestro corazón? Por eso, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Cristo murió ya por tus pecados. Están borrados en teoría. Ahora tú vas a la práctica. Tú te muestras al Señor Jesucristo. ¿Dónde tú estás? No tienes que ir a ninguna capilla, a ningún Cristo. Eso sería un nuevo pecado. Ahí no está Cristo. Donde está ese Cristo que se puede tocar, ahí no está Cristo, el Cristo verdadero. Que te sea claramente dicho. No hagas esto. Está prohibido en los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Tú mismo puedes leer. Vamos ahora a ver lo que nos dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres. Aquí hay mucha tradición. Redimidos no con cosas corruptibles, como oro o plata, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, que recibisteis por tradición de vuestros padres. Ahora sabes exactamente lo que tienes que hacer con la tradición. Eso se entiende los católicos. La tradición no te salva, no viene de Dios. Es la contraparte de la Biblia. La Biblia te tiene la respuesta, no la tradición. Vana manera de vivir. Si quieres ver al Señor Jesús, si quieres estar con Él eternamente, haz caso a esto. Empieza a leer la Biblia. Pero nos falta todavía un pasaje que he escogido para este momento en Tito, que es otra vez palabra del apóstol Pablo, a Tito, un colaborador. Tito capítulo 2, versículos 12 a 14. 11 a 14. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, toda maldad, toda injusticia, y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Estas cosas habla y exhorta, escribe el apóstol Pablo a Tito. Este, amigos, es el Evangelio, las buenas noticias de la salvación. Ahora te he dado el trasfondo del saber, de lo que hay detrás, de cómo es la situación entre Dios y el hombre, y luego te expliqué también lo que tienes que hacer. No tanto en hacer obras, sino en cambiar tu actitud frente a la verdad. Cambiar la actitud. Si tú lo haces, Dios cumplirá
con mucha más rapidez que lo que tú haces con Dios. Dios cumplirá. Dios se alegraría. Mejor dicho, se alegra cuando alguien se acerca a Él. Y Jesucristo es la puerta, no el Padre, como hay sectas que van directamente a su comprensión de Dios y no hay puerta. Jesucristo es la puerta, el mediador. Tienes que ir a Él. Tienes que clamar a Él, significa esto. Tienes que decir, Señor Jesús, que moriste por mí, que me amaste, que viniste en ayuda mía para salvarme a mí. Ahora sálvame, sálvame. Después de este mensaje, te recomiendo que tomes un momento de tranquilidad, te retiras donde no hay nadie y te arrodillas y empiezas a hablar con Dios, con Jesucristo directamente. Ya verás lo que pasa y me lo contarás y nos veremos. Tienes que venir después a decirlos. Incluso podrías decirlo a la gente en este foro de la televisión. Así que soy Pedro Neuhaus de la Iglesia Cristiana Evangélica. Nos llamamos Cristianos de la Biblia también. Nos reunimos en la calle 2 de mayo 81 de Ontinyent. Que Dios te bendiga mucho. Hasta pronto. La palabra de Dios.